Totalmente, hay que ser más responsable, Vero, y precisamente tenemos el caso de Samuel. Él prestó la cédula en la caseta de seguridad donde vivió una amiga, la dejó ahí como una hora. 7 meses después le llegó un cobro de un banco donde dice que debe 2 millones. Tenían la copia de esa cédula y Samuel nos acompaña para contar su caso. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes más bien. Y sí, como lo menciona Sergio, yo fui a visitar a una amiga que vive en unos complejos de estos de apartamentos donde por controles normales de seguridad te piden la cédula. Lo menos que te puedas imaginar es que después de dejarla algo pueda suceder. Uno es medio quisquilloso, yo soy medio complicado, no me gusta dejarla. Sin embargo, las reglas propias de este lugar era que te la devolvían hasta el momento en el que usted se retira, que saca su vehículo del lugar. Y efectivamente así fue. ¿Usted no vio nada sospechoso cuando le devolvieron esa cédula? Sí, ya después uno saca conclusiones porque cuando yo llego mi cédula tardaron alrededor de 5 minutos en devolvérmela y generaba cierta sospecha porque ahí se supone que debe estar ahí en la casetilla de seguridad y que de inmediato te la van a devolver. Fue lo único sospechoso, que sí te molesta de momento, pero pasa sin ninguna novedad. Don Samuel, ¿cómo le llega a usted el cobro? Llega una notificación a casa, donde decía que yo tenía un crédito hipotecario y que debía ya varios meses que no se había pagado la mensualidad. Contacto a la persona que firma esta nota, me dice que bueno, la única forma de poderme ayudar es que me presente al banco. Cuando llego al banco todavía llevaba la expectativa de que podía ser un error, claro. Correcto, sí. Y no, evidentemente me dice la persona que me atiende que yo tengo un crédito, que ahí está todo. Hasta me agarró como un mal de risa nerviosa en su momento porque creía que era un error todavía. Y al final no, sí, tenían copia de mi cédula, habían falsificado mi firma y yo tenía un crédito de un dinero que nunca recibí. ¿Usted qué hace en ese momento? ¿Busca ayuda legal? ¿Cómo actúa? Sí, actualmente yo no estoy pagando esto, estamos en un proceso legal. De hecho, se hicieron las pruebas de poligrafía y todo esto para poder determinar que evidentemente yo no fui la persona que firmó este crédito, pero es un proceso bastante lento. Claro, y lo raro es que hay un precedente que está ahí la copia de esa cédula. Así es, y lo único que yo ahora deduzco es que esto sucedió el día que yo visité a mi amiga. Se buscó a la persona, el guarda, pero ya no trabaja con esta empresa y seguro está gozando mi plata en algún otro lado. Don Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a contar su caso. Vero, un caso impresionante y por supuesto a tener más cuidado con los documentos personales. Adelante. Impactante sin duda porque uno dice, ¿cómo es posible que una entidad bancaria, una entidad que uno considera seria, pueda girar un préstamo sin que la persona esté presente? En función de una copia de un documento, doña Ruth, ¿qué puede hacer este pobre muchacho? Bueno, impresionante también. Aquí hemos estado con unos casos increíbles. Este caso a mí me llama muchísimo la atención porque si fue efectivamente ante una entidad bancaria... Sí, uno se le para el pelo de pensar, ¿verdad? Muy difícil porque primero me parece a mí que debió haber habido como alguna persona que estaba de acuerdo ya, porque si no, la persona debe presentarse. Debe firmar, es que ¿cómo no vas a hacer? Debe hacerlo frente a funcionarios del banco y debe probar que efectivamente es la persona. Este caso es muy, muy delicado y por supuesto que sí, este señor está haciendo lo correcto, tiene poniendo la denuncia, claro. Debe las herramientas legales para salirse de ese crédito. Tiene que pedir una prueba grafoscópica porque él dice, yo nunca firmé y ahí estaba mi firma. Entonces, empezando por ahí, hay una falsificación de firma, hay un uso de documento que no es de la persona que lo presentó. Ahora, ¿cómo? Esto es una impotencia horrorosa, ¿verdad? Sí, que puede a cualquiera sacar hasta la locura o sacar lo peor de uno. ¿Cómo controlarse en una situación de estas, Eduardo? Porque... Bueno, bien difícil. Sí. Yo quiero apuntar a algo. Probablemente una situación así a uno lo saque de sus límites, claro que sí. Sin embargo, yo quiero apuntar a algo. El ir y hacer escándalos o el ir a hacer berrinches o generar conflictos ante las entidades, eso no nos va a resolver el conflicto como tal. Entonces, yo sí creo en la necesidad y en la importancia de poder sacar todo lo que llevamos dentro y es importante, pero hacerlo con amigos, hacerlo con familia, sacar la frustración. Si es necesario llorar, lloremos y saquemos todo lo que hay por dentro. Pero
ante nuestro círculo de confianza. Nada hago yo con ir y pegarle una gritada a la persona del banco, porque se supone que esa persona es la que me tiene que resolver. Entonces, más bien, estos exabruptos van a complicar, van a conflictuar la situación, definitivamente. Entonces, el que se enoja pierde. Parece muy simplista, pero el que se enoja pierde. Entonces, aquí apunto a que sí, la frustración hay que sacarla y hay que canalizarla de alguna forma, pero hagámoslo en nuestro círculo de confianza. Ante las entidades correspondientes, sea la policía, sea el OIJ, sea la entidad bancaria o las instancias que estén resolviendo el asunto, tratemos y hagamos un esfuerzo por mantener la ecuanimidad en medio de todo. ¿Por qué? Porque la ecuanimidad, que es súper difícil en una situación así, es lo que nos va a ayudar a resolver. Nada hacemos perdiendo el control ante las entidades, ¿verdad? Es fundamental. Sí, no a pesar de que cuesta entenderlo, nuestra parte racional dice, no se puede, es súper difícil. Correcto, es difícil, es todo un reto. Pero analicemos cuáles pueden ser las consecuencias o los beneficios de ir a hacer un escándalo ante las entidades que se supone que nos van a resolver o donde estamos gestionando la solución. Ninguna. Entonces, si estamos mal, si estamos con ganas de sacar, con ira, con enojo, eso es totalmente válido, son emociones humanas, pero entonces saquemos todo eso con la gente de nuestra red de apoyo y no precisamente con la gente que en teoría debe resolvernos la situación. Y armarse de paciencia, porque si ya este señor inició un proceso legal, no es de un mes ni de 2 meses. De la noche a la mañana, sí. Podemos hablar de más de un año, y es lo normal, lamentablemente. Claro, y saben también a qué apunto, y lo apunto en otros contextos, a poder hablar y entender los códigos de las instituciones. Porque a veces no, por ejemplo, algo tan sencillo como el pedir la firma de recibido de un documento que entregamos o de algún trámite que estamos haciendo, es súper importante. ¿Por qué? Porque es el respaldo que nosotros como usuarios o como demandantes tenemos de los trámites que estamos haciendo. Ahora, no, solamente vamos, dejamos el papel y ya, yo no sé, ahí está en trámite. No, llevemos una copia, ¿verdad? Tal vez esto es más legal, pero me parece que es muy práctico. Llevemos una copia, pidamos una firma de recibo, una fecha de recibo y ahí nosotros nos vamos armando un pequeño folder del proceso que estamos llevando. Ahora, en este caso se habló de que él dejó la cédula donde un guarda. Entonces uno se pregunta, ¿uno debe dejar la cédula en algún lado de estos que nos pidan? Esto es para que se le quede. ¿Es legal o no es legal? De ninguna manera. La legalidad en este caso viene en el momento en que hay un deber de nosotros como ciudadanos de identificarnos con la policía, en el caso que nos lo pidan. Ahora, en ninguna parte dice, y aquí quiero que como te decía antes, hay que saber leer las cosas, ¿verdad? Donde dice un deber de identificación, sí, pero no de dejar mi documento. Porque en el momento que yo hay edificios que te piden la cédula. Claro, pero entonces deja otra cosa. Puedes dejar tu licencia, puedes cualquier otra cosa, porque empezando que ellos ni siquiera son autoridad policial, son seguridad privada y bueno, muy respetuosamente están haciendo su trabajo, pero además tenemos que tener en cuenta que ningún reglamento de condominio está sobre la ley y la ley lo que dice es identifíquese, nada más. ¿Qué hacemos cuando no tenemos nada más que la cédula? Porque probablemente haya gente que tiene licencia, que tiene carnet de la universidad. ¿Qué pasa? Un anillo, alguna cosa. No, ¿qué pasa? Lo presentamos y tomen los datos únicamente, porque ¿qué pasa si subo 3 pisos más en ese edificio y me piden que me identifique? Entonces, ay, perdón, la dejé abajo. No se puede. Hay que tener una alternativa si uno va a ir a estos lugares.